Para este ejercicio vamos a tomar en cuenta la construcción geométrica de un objeto que está dimensionado en base a unidades de 1 centímetro. Entonces el objeto va a tener una secuencia de 1 centímetro en la vista frontal, luego se va hacia la profundidad de 1 centímetro, le da un ancho de 1 centímetro a un plano inclinado, sigue con 3 centímetros hasta el final, avanza con 7 centímetros hasta el fondo y luego sube 2 centímetros, regresa con 4, sube con 1 y se va en el ancho al final hasta 1 centímetro adicional. Acá adelante sube 3 centímetros, avanza 3 centímetros, luego sube 1 centímetro para definir este volumen que mide 1 centímetro de profundidad y 2 centímetros de ancho. 1 centímetro más allá hay otro volumen que es 1 centímetro más alto que el de acá, o sea, este tiene 4 de altura, 2 de ancho, 1 de profundidad, y que se une con el que hemos mencionado hace un instante en la parte de atrás. El objetivo es que con este dimensionamiento así establecido hay que proceder a la construcción de la representación en 2 dimensiones de este objeto. Sabemos que la representación en 2 dimensiones de este objeto ha de estar basado fundamentalmente en la noción de depurado, ¿verdad? Entonces, para nosotros en el depurado, esta de acá será la vista de perfil, ¿correcto? Esta será la vista de perfil, ¿verdad? Esta será la vista que nosotros denominamos vista frontal. Esta para nosotros es la vista frontal y por lo tanto yo podré poner acá que esta es la vista frontal. Estoy dibujando las letras en el mismo sentido en el que supuestamente está orientada el dibujo que vamos a proceder a ejecutar. Y desde acá arriba tendríamos lo que nosotros denominamos la vista horizontal, ¿verdad? O sea, acá tenemos la vista horizontal y que habría que asumirla que también se produce como letra siguiendo la misma dirección que el resto de los componentes del dibujo que está basado en paralelismo, ¿verdad? Algo se había insinuado de que estos ángulos son aproximadamente 45 grados. Insistimos en el tema de aproximadamente porque en verdad no estamos tomando la medición exacta, 45 grados aproximadamente. Y acá también, ¿no? 45 grados aproximadamente. ¿Okay? Entonces queda así. Entonces la idea es que con este objeto vamos a proceder a construir su versión en 3D, en 2D. Ahora simplemente voy a repasar las aristas para que quede registrado cómo es que deberíamos de visualizar con mayor precisión la geometría de este objeto. Me voy a detener aquí un instante. Continuamos con el repaso de las aristas, 1 de altura, 1 de ancho, 3 de profundidad. Este objeto, esta parte del volumen tiene visible, tiene en esta parte 2, pero sabemos que tendría 3 más 1, 4, ¿no es cierto? O sea que este objeto tendría 4 de altura. Lo que pasa es que solamente podemos dibujar 3 porque 1 está oculto por esta plataforma que además tiene este recorte en la parte frontal que sirve para el emplazamiento de una rampa, ¿no? Entonces tenemos una rampa ahí. Aquí a propósito se ha hecho esta línea segmentada para
evidenciar que esa rampa continúa detrás de el volumen que está obstaculizando su visión. De este lado tenemos entonces esta especie de muro ancho que viene de esta manera y que sirve como una especie de muro de contención o muro de protección para que en la parte de arriba sirva como una especie de descanso. Y acá sería interesante hacer recordar que estamos hablando de una secuencia de volúmenes cuya configuración, cuya conformación en realidad está inspirado en una organización volumétrica encontrada en estas estructuras prehispánicas que se encuentran en el distrito de Ate y que se conoce como el conjunto de Puruchuco. Esta es una representación de la zona de ingreso, una zona que establece un dimensionamiento restrictivo por cuestiones de seguridad. Y entonces lo que vemos acá es una secuencia de plataformas y de volúmenes que están pensados para limitar el acceso de las personas al conjunto. Entonces acá tenemos eventualmente, como en otros casos también, la posibilidad de ubicar a un personaje, ¿no es cierto? Nosotros podemos acá ubicar a nuestro monigote. Nuestro monigote estaría aquí y este monigote estaría mirando para allá, y acá también podríamos colocar otro que está también digamos entrando al conjunto, ¿no? Tenemos otro monigote acá y lo que vemos es que hay entonces una escala que nos sirve para identificar cómo es el comportamiento de estos volúmenes con relación a una persona que lo llega a utilizar. Para la valoración tonal de este dibujo en 3D, vamos a asumir una dirección de la luz que provenga del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Ok, proviene del lado izquierdo. Y está orientando los rayos de luz aproximadamente en una dirección como la Y indicada, ¿no? Lo que quiere decir que de manera automática nosotros tenemos que asumir que la cara opuesta, o sea, esta cara, está en penumbra. Como antes hemos hecho, vamos a dar una valoración inicial intentando establecer una base tonal, una base de valores de grises, de lo mismo que decir una base tonal, que ayude a controlar la representación de estos planos en las posiciones relativas en las que se encuentran, afectándose por esa fuente de luz allí enunciada. Entonces todas estas caras van a aparecer en penumbra. Estoy haciendo en principio una secuencia de líneas girando el lápiz, como es algo que ya hemos visto anteriormente, y simplemente estamos repitiendo esta secuencia, este modo de hacer que las líneas nos ayuden a generar tonalidades, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la idea es conseguir estas variantes tonales que expliquen estas posiciones sin recurrir a sobar el lápiz sobre la superficie del papel. O sea, no estamos aplicando una especie de capa plana, sino estamos dejando que el papel blanco se vea debajo de las líneas, y eso nos va a permitir ir progresando en el logro del tono gris que nos interesa, porque vamos a ir cubriendo el papel de manera progresiva
es decir, dejando menos evidente el color blanco del papel, según nuestro interés y según el grado de oscuridad que nos parezca que conviene en determinado momento. Entonces ahí hemos terminado de valorar las caras que son opuestas a la luz. Ya sabemos que las caras verticales son las que le siguen en intensidad. Y obviamente para conseguir una mayor definición de las aristas debemos de producir una suerte de oscurecimiento allí justamente donde se da el contacto entre las caras que podrían representar una continuidad si el valor tonal fuese demasiado similar. Entonces nos interesa marcar esa diferencia y en todo momento estamos buscando que los trazos que estamos haciendo no produzcan zonas oscuras abruptas, sino que sean siempre una suerte de degradés, una suerte de transiciones. Tenemos que desarrollar entonces la habilidad de construir esas transiciones rápidamente y identificando dónde es que podemos colocar los trazos uno por uno para conseguir esa diferencia que nos resulta esencial para explicar cómo es que esta secuencia de volúmenes se ve afectada o se ve tocada por la luz y por lo tanto se produce una serie de efectos que explotados convenientemente van a permitir que esta idea de tridimensionalidad nos resulte cada vez más fácil de expresar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en este caso yo intento darle una tonalidad más oscura a la cara que está opuesta a la luz, la cara que está en sombra propia o penumbra, y voy haciendo una secuencia de trazos sobrepuestos que me garantizan que consigo ahí la oscuridad donde pareciera es más necesaria, ¿no? O sea, en estas zonas, porque aquí hay estos dos tonos que son más o menos en principio parecidos y no me interesa que sean parecidos, y entonces lo que hago es sobreponer trazos y conseguir que se produzca el contraste necesario. No debo tampoco descuidar la idea de la transición, y entonces me obliga a completar un trabajo de sobreposición de líneas en toda la cara, en realidad, ¿cierto? Podría decir lo mismo acá. Esta cara también va a producir entonces aquí una expresión de gris cuya tonalidad inicialmente se parece a la de la cara en penumbra. Como ya hemos visto, de lo que se trata es de oscurecer esto, ¿verdad? Tenemos que oscurecer esto y lo vamos a hacer lo más rápidamente posible, dado que el tiempo es fundamental para concluir este tipo de ejercicios. Lo importante es desarrollar el criterio, identificar la forma y practicar para que podamos hacerlo cada vez en menor tiempo, ¿verdad? O sea, cada vez debemos de estar más seguros acerca de cómo conseguir esto. Sabemos cuál es el objetivo, valorar correctamente esto sin generar unos trazos excesivos, unas manchas por acumulación de trazos, y más bien lo que tenemos son tonos suaves o tonos continuos, generando entonces la sensación de superficies más o menos homogéneas. Acá nos interesa otra vez oscurecer esta cara en penumbra, ¿verdad? Esta cara es la que debe estar más oscura porque está en penumbra, es decir, no recibe luz, y vemos cómo se lee ahí esa esquina. Luego deberíamos de valorar en teoría los planos. Aquí en el caso de las axonometrías, o sea de estas vistas en 3D, porque la axonometría es el nombre con el que luego las vamos a denominar, no interesa mucho oscurecer la parte superior, ¿no? La parte superior es la cara que más luz estaría recibiendo, sobre la cual incide más directamente los rayos de luz, y entonces su tonalidad es la más clara.
Pero aquí vamos a necesitar hacer algo porque resulta que tenemos un plano inclinado y tenemos además el plano horizontal, ¿verdad? O sea, este es un plano inclinado. Y ahora estoy valorando la cara horizontal. Esa cara horizontal también debería de ser tratada de forma similar en el piso, porque el piso también es una superficie horizontal, ¿no? Y entonces aquí vemos que es necesario, una vez más, establecer cuáles son los límites de este piso que queremos trabajar. Podríamos luego acompañar esta definición de piso con una elaboración de relación entre objeto-piso como la reflexión o la sombra, pero por ahora vamos a simplemente establecer la existencia de esta base. Y esta base horizontal tiene unos tonos muy claros, sobre todo cuando nos acercamos a la luz. Y ahora voy a darle un marco, esto que siempre solemos dar, 2 centímetros a un lado, 2 centímetros al otro, y entonces tengo una buena distancia del marco hasta el objeto. Y ahora voy a medir hacia abajo 2 centímetros también, ¿verdad? Voy a medir 2 centímetros y tengo este borde. Hacia arriba voy a medir solamente 1 centímetro porque tampoco es que tengo más espacio disponible en la parte superior de esta lámina, ¿no? O sea, tengo esto y tengo esto. Ahí está. Esta será entonces mi representación del objeto, así en principio a grosso modo. Naturalmente podemos intentar valorar el plano inclinado. Al hacer inclinado se está acercando entonces al tono que tienen los planos verticales, ¿no? O sea que lo más iluminado es lo horizontal, pero si está inclinado estaría un poco oscuro, y entonces vamos a intentar darle una tonalidad ligeramente más oscura que el plano horizontal, para conseguir que se separe de él, sobre todo en esta parte, ¿no? Que se separe en esa parte, y de alguna forma estamos consiguiendo una lectura de este plano que dejó de ser horizontal y se va entonces a representar así. Si quisiéramos representar el reflejo, ya saben ustedes que esta altura de 2 se tendría que ver acá, y entonces tendríamos una expresión de este objeto en la base aproximadamente así, ¿no? Como un volumen que baja, y acá también un volumen que baja, y como es continuo, en realidad esta línea va a ser hasta acá, ¿verdad? Todo esto sería aproximadamente hasta acá. Esa sería la valoración del reflejo del objeto sobre la base. ¿Okay? Tendríamos una cosa parecida con este plano de aquí, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos 3 centímetros, o sea, tenemos que medir 1, 2, 3, y este borde tendría que ser paralelo a este, o sea, iría en esta dirección. Y tendríamos acá una representación de esa superficie vertical que tiene tonalidad de penumbra, como la valoración tonal, ¿no? Una penumbra, y entonces la vemos así. Tal vez si continuamos con la expresión de estos tonos en penumbra, arrojando una cierta oscuridad sobre la base, nos vamos a encontrar con que estaríamos produciendo algo como esto, ¿no? 1, 2, 1, 2, o sea que más o menos llega hasta aquí, pero este solamente tiene 1, o sea que en realidad este se va a ver así, ¿no? O sea, así. Y este continúa acá, en realidad, porque ustedes ven que continúa acá. Más o menos así. Este también lo vamos a ver reflejado hacia abajo. Cuidado que se une con la rampa, ¿no es cierto? Hay que tener ese cuidado para no crear confusión o crear una sensación errónea acerca de la superficie horizontal. Después de esto tal vez nos conviene el tema de las sombras, de repente, ¿no? Insinuar algo de sombras en este sentido. Y entonces vamos a oscurecer ligeramente por acá. También vamos a sugerir que aquí hay una separación por sombra, ¿no? Esto está separado por acá, acá también hay sombra, acá también tiene sombra, eso también tendría sombra, aquí le vamos a crear la sombra aproximadamente así. Ya cuando ustedes desarrollen en el curso de dibujo 2 una
un razonamiento más preciso acerca de cómo debemos de construir sombras, pues por ahora es solamente insinuarlas, ¿no? O sea, ser coherentes en que las direcciones de las sombras deberían de ser todas similares, que no haya sombras que van en direcciones distintas, suponiendo que solamente existe una fuente de iluminación que es la luz solar. Y acá tendríamos unas zonas oscuras hacia la parte de atrás que nos van a dar esa sensación de sombra. Ya antes habíamos mencionado que lo ideal sería que el piso, la base, la superficie sobre la cual se apoya esto, también se comporte de modo que se va oscureciendo conforme se aleja de la fuente de iluminación, ¿no? Entonces nos vamos alejando de la fuente de iluminación y vamos encontrando que es más oscuro. Eso nos va a ayudar también a generar esa sensación de profundidad de 3 dimensiones que estamos buscando que nuestro dibujo exprese. Cuidadosos con la valoración para no generar lecturas erróneas. Esto dijimos tiene que ser más oscuro. Y con esto estamos planteando la lógica de la ejecución de esta valoración y de esta presentación 3D como por reglas, según las reglas estipuladas, nos van a garantizar esa correcta imagen 3D apoyada en una valoración tonal. ¿Sí? O sea, nosotros debemos de continuar progresivamente, esto simplemente nos va a tomar algo de tiempo, pero el objetivo es hacer gradación de este lado al que está allá en correspondencia con la posición de la fuente de luz. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Debido a las dimensiones de esta superficie, que es de 14 por 14 centímetros aproximadamente, calculo unos 20 minutos. Podría ser un poco más dependiendo del grado de paciencia que ustedes tengan. Si son muy impacientes seguramente terminan mucho antes. Pero lo que nos importa es la calidad de la construcción de estas tonalidades. Requiere mucho cuidado mantener el lápiz en una condición que produzca líneas muy parecidas todo el tiempo, entonces tiene que estar calibrando la forma como la punta responde a los trazos que estamos haciendo, evitando entonces que hagan líneas muy gruesas, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo, como ya se ha explicado antes, estoy girando ligeramente el lápiz conforme voy avanzando. Cada vez que levanto el lápiz es la oportunidad para modificar la posición, buscando que el trazo sea similar al que estaba haciendo hace un instante. Si se producen errores, estoy tratando de corregirlos inclinando ligeramente la posición del trazo, y entonces eso me permite mezclar un poco las tonalidades que están siendo demasiado abruptas y entonces logrando una transición más suave entre las distintas zonas que mis líneas están produciendo. ¿Sí? Básicamente es esta idea de representación, ¿verdad?, de efecto luz-sombra, reflejo. Con esto tenemos entonces el objeto que nos interesa utilizar para representar las 3 vistas que están indicadas que vamos a hacer, H, F y P.